Reducción. En el tratamiento del paciente quirúrgico es muy importante el aspecto de los líquidos y electrolitos. Se observan cambios en el volumen de los líquidos y en la composición electrolítica en el periodo preoperatorio, durante la intervención y después de esta, y también como respuesta al traumatismo y a la septicemia. En las secciones siguientes se revisan la cantidad normal de líquidos corporales, las anomalías en la composición y concentración de los electrolitos y tratamientos, las alteraciones metabólicas comunes y alternativas de líquidos para reanimación. Tales principios se analizan en relación con la terapia de pacientes quirúrgicos específicos y las anomalías de los líquidos y electrolitos que se encuentran regularmente. Líquidos corporales. Agua corporal total. El agua constituye alrededor de 50 a 60% del peso total del cuerpo. La relación entre el peso corporal y el agua corporal total, TBW, es relativamente constante para una persona y es sobre todo una indicación de la cantidad de grasa corporal. Los tejidos magros como el músculo y los órganos sólidos contienen más agua que la grasa y el hueso. Como resultado, los varones delgados jóvenes tienen una proporción mayor del peso corporal en forma de agua que las personas de edad avanzada o las obesas. El óxido de deuterio y el agua tritiada se han usado en la investigación clínica para medir el agua total del cuerpo por métodos indicadores de dilución. Un varón adulto joven promedio tiene 60% de su peso corporal total como agua corporal total, en tanto que es de 50% en una mujer adulta joven promedio. El porcentaje menor de agua corporal total en la mayoría de las mujeres se relaciona directamente con un porcentaje superior de tejido adiposo y una cantidad menor de masa muscular. Los cálculos del agua corporal total se deben disminuir alrededor de 10 a 20% en individuos obesos y hasta 10% en desnutridos. El porcentaje más alto de agua corporal total se encuentra en recién nacidos, quienes tienen casi 80% de su peso corporal total en forma de agua. Este porcentaje disminuye a 65% alrededor del año de edad y después se mantiene casi constante. Compartimientos de líquidos. El agua corporal total se divide en tres compartimientos de líquidos funcionales: el plasma, el líquido extracelular y el intracelular, Fig 3:1. Los líquidos extracelulares, SF, extracellular fluids, el plasma y el líquido intersticial componen cerca de un tercio del agua corporal total y el líquido intracelular constituye los 2/3 restantes. El agua extracelular constituye 20% del peso total del cuerpo y está dividida entre el plasma, 5% del peso corporal, y el líquido intersticial, 15% del peso corporal. El compartimiento intracelular constituye alrededor de 40% del peso total del cuerpo de una persona y la mayor proporción se encuentra en la masa de músculo estriado. Los SF se miden con métodos de dilución de un indicador. Se han usado los volúmenes de distribución de NABR y sulfato radiactivo para medir los SF en la investigación clínica. Luego, el volumen del compartimiento intracelular se determina en forma indirecta al restar los SF obtenidos de las mediciones simultáneas de agua corporal total. Composición de los compartimientos de líquidos. La composición química normal de los compartimientos de líquidos del cuerpo se muestra en la figura 3:2. El compartimiento del líquido extracelular está equilibrado entre el catión principal, sodio, y los principales aniones, cloruro y bicarbonato. Los cationes potasio y magnesio y los aniones fosfato y sulfato y las proteínas constituyen casi todo el compartimiento del líquido intracelular. El gradiente de concentración entre los compartimientos se conserva por medio de las bombas de sodio y potasio activadas por ATP, que se localizan en las membranas celulares. La compo 1. 2. Cisión del plasma y el líquido intersticial solo difiere un poco en su composición iónica. El contenido un poco mayor de proteínas, aniones orgánicos, en plasma resulta en mayor contenido de cationes en plasma que en el líquido intersticial, como se explica con la ecuación de equilibrio de Gibbs-Dunham. Las proteínas contribuyen con la osmolalidad del plasma y el equilibrio de fuerzas que determinan el equilibrio de líquidos a través del endotelio capilar. El paso de iones y proteínas entre los diversos compartimientos de líquidos es restringido, pero el agua se difunde con libertad. El agua está distribuida de manera uniforme en la totalidad de los compartimientos de líquidos del cuerpo de forma que un volumen determinado de agua aumenta relativamente poco el volumen de cualquier compartimiento. Sin embargo, el sodio está confinado al compartimiento de líquido extracelular y debido a sus propiedades desosmóticas y electrolíticas permanece unido con el agua. Por lo tanto, los líquidos que contienen sodio se distribuyen en la totalidad del líquido extracelular y contribuyen al volumen de los espacios intravascular e intersticial. La administración de líquidos que contienen sodio expande el volumen intravascular y aumenta también el espacio intersticial casi 3 veces más que el plasma. Presión osmótica. La actividad fisiológica de los electrolitos en solución depende del número de partículas por unidad de volumen, milimoles por litro. O mol/L, del número de cargas eléctricas por unidad de volumen, miliequivalentes por litro, o mec/L, y del número de iones con actividad osmótica por unidad de volumen, miliosmoles por litro, o mol/L. Por lo regular, la concentración de electrolitos se expresa en términos de la actividad de combinación química, o equivalentes. Un equivalente de un ion es su peso atómico expresado en gramos dividido entre la valencia. Por lo que se refiere a iones univalentes, como el sodio, 1 mec es igual a 1 mol. En iones divalentes, por ejemplo, el magnesio, 1 mol equivale a 2 mec. El número de miliequivalentes de cationes debe equilibrarse con la misma cantidad de miliequivalentes de aniones. Sin embargo, la expresión de los equivalentes molares solos no permite hacer una comparación fisiológica de los solutos en una solución. El desplazamiento del agua a través de una membrana celular depende sobre todo de la ósmosis. Para alcanzar el equilibrio osmótico, el agua se mueve a través de una membrana semipermeable para igualar la concentración a ambos lados. Este movimiento se determina por la concentración de los solutos a ambos lados de la membrana. La presión osmótica se mide en unidades de osmoles, osm, o miliosmoles, mom, que se refieren al número real de
Puntos clave. El manejo apropiado de líquidos y electrólitos facilita la homeostasis indispensable que permite la perfusión cardiovascular, la función del sistema orgánico y los mecanismos celulares para responder a la enfermedad quirúrgica. El conocimiento de la división en compartimientos de los líquidos corporales establece la base para comprender las desviaciones anormales que ocurren en estos espacios de líquido durante los estados patológicos. Aunque es difícil de cuantificar, una deficiencia en el compartimiento funcional del líquido extracelular a menudo requiere reanimación con soluciones isotónicas en pacientes quirúrgicos y traumatizados. Las alteraciones en la concentración sérica de sodio tienen efectos profundos en la función celular debido a desplazamientos de agua entre los espacios intracelular y extracelular. Las distintas velocidades de compensación entre los componentes respiratorio y metabólico de la homeostasis ácido-básica requieren valoraciones de laboratorio frecuentes durante el tratamiento. Aunque la investigación activa continúa, los líquidos alternativos para reanimación tienen utilidad clínica limitada, además de la corrección de alteraciones electrolíticas específicas. La mayor parte de las enfermedades quirúrgicas agudas se acompaña de cierto grado de pérdida o redistribución de volumen. Por consiguiente, la administración de soluciones isotónicas es la estrategia inicial más frecuente para soluciones intravenosas, con atención a las anomalías en la concentración y composición. Algunos pacientes quirúrgicos con enfermedad neurológica, desnutrición, insuficiencia renal aguda o cáncer requieren atención especial a las anomalías bien definidas, específicas de la enfermedad en el estado de líquidos y electrólitos. Partículas con actividad osmótica. Por ejemplo, 1 mol de cloruro de sodio contribuye con 2 mol, 1 del sodio y 1 del cloro. Los principales determinantes de la osmolalidad son las concentraciones de sodio, glucosa y urea, BUN, nitrógeno ureico sanguíneo. La osmolalidad del líquido intracelular y del extracelular se mantiene entre 290 y 310 mol en cada compartimiento. Como las membranas celulares son permeables al agua, cualquier cambio en la presión osmótica de un compartimiento se acompaña de una redistribución de agua hasta que se iguala la presión osmótica entre los compartimientos. Por ejemplo, si la concentración de sodio en el líquido extracelular aumenta, habrá un desplazamiento neto de agua del espacio intracelular al extracelular. Por el contrario, si la concentración de sodio en el líquido extracelular disminuye, el agua se desplaza al interior de las células. Aunque el líquido intracelular comparte las pérdidas que implican un cambio en la concentración o composición del líquido extracelular, un cambio isotónico en el volumen en cualquiera de los compartimientos no se acompaña de desplazamiento neto de agua, siempre que la concentración iónica permanezca igual. Para fines prácticos clínicos, las ganancias y pérdidas más significativas del líquido corporal son: cambios directos en el compartimiento extracelular, cambios en los líquidos corporales. Intercambio normal de líquidos y electrólitos. Una persona normal consume diario un promedio de 2,000 ml de agua, alrededor de 75% por ingestión y el resto se extrae de alimentos sólidos. Las pérdidas diarias de agua incluyen 800 al 200 ml. Por la orina, 250 ml por las heces y 600 ml como pérdidas insensibles. Estas últimas ocurren a través de la piel, 75%, y los pulmones, 25%, y pueden aumentar por ciertos factores, como fiebre, hipermetabolismo e hiperventilación. Las pérdidas sensibles de agua, como la sudación o las pérdidas patológicas por el tubo digestivo varían mucho pero incluyen la pérdida de electrólitos y de agua, cuadro 3L. A fin de eliminar los productos del metabolismo, los riñones deben excretar un mínimo de 500 a 800 ml de orina al día, sin importar la cuantía del ingreso oral. Las personas normales consumen alrededor de 3 a 5 g de sal al día, y los riñones conservan el equilibrio. En caso de hiponatremia o hipovolemia, la excreción de sodio puede disminuir hasta 1 mec al día o maximizarse hasta 5,000 mec diarios a fin de alcanzar el equilibrio, excepto en personas cuyos riñones eliminan sal. El sudor es hipotónico y la transpiración casi 100. PrEP permite solo una pequeña pérdida de sodio. Las pérdidas gastrointestinales son isotónicas o un poco hipotónicas y contribuyen poco al aumento o pérdida netos de agua libre cuando se miden y se reponen en forma adecuada con soluciones salinas isotónicas. Clasificación de los cambios de los líquidos corporales. Los trastornos en el equilibrio de líquidos pueden clasificarse en 3 categorías generales: A, volumen; B, concentración; o C, composición. Aunque los 3 tipos pueden ocurrir al mismo tiempo, cada uno es una entidad separada con mecanismos únicos que demandan corrección individual. La ganancia o pérdida isotónica de solución salina produce cambios en el volumen extracelular, con poco impacto en el volumen del líquido intracelular. Si se agrega o pierde agua libre del líquido extracelular, el agua se desplaza entre este y el espacio intracelular hasta que se iguala la concentración de solutos u osmolalidad entre los compartimientos. A diferencia del sodio, la concentración de la mayoría de los demás iones del líquido extracelular puede alterarse sin cambios significativos en el número total de partículas con actividad osmótica, y solo se produce un cambio en la composición. Por ejemplo, duplicar la concentración sérica de potasio altera mucho la función miocárdica sin modificaciones marcadas en el volumen o en la concentración de los compartimientos de líquido. Alteraciones en el equilibrio de los líquidos. La alteración más común de los líquidos en pacientes quirúrgicos es el déficit de volumen extracelular y puede ser agudo o crónico. El déficit agudo del volumen se acompaña de signos cardiovasculares y del SNC, en tanto que los déficit crónicos muestran signos císticos, como disminución de la turgencia de la piel y hundimiento de los ojos, además de signos cardiovasculares y del sistema nervioso central, cuadro 3A2. Los resultados de laboratorio pueden mostrar un valor elevado del nitrógeno ureico sanguíneo si el déficit es lo bastante grave para reducir la filtración glomerular y causar hemoconcentración. Por lo general, la osmolalidad urinaria es superior a la sérica y el sodio en orina es bajo, casi siempre 20 mec/L.
La concentración de sodio no necesariamente refleja el estado del volumen, por lo que puede ser alta, normal o baja y aún así existir un déficit de volumen. La causa más común de un déficit del volumen en pacientes quirúrgicos es una pérdida de líquidos gastrointestinales, cuadro 3A3, por aspiración nasogástrica, vómito, diarrea o fístulas enterocutáneas. Además, el secuestro secundario a lesiones de tejidos blandos, quemaduras y procesos intraabdominales, como peritonitis, obstrucción o intervención quirúrgica prolongada, también tiene la capacidad de originar déficit masivo de volumen. El exceso de volumen extracelular puede ser diatrógeno o secundario a disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. Se incrementan los volúmenes del plasma y el intersticial. Los síntomas son sobre todo pulmonares y cardiovasculares, cuadro 3A2. En personas con buena condición física, el edema y la circulación hiperdinámica son frecuentes y tolerables. Sin embargo, los ancianos y pacientes con cardiopatía podrían desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar en poco tiempo como respuesta a un exceso de volumen apenas moderado. Control del volumen. Los cambios del volumen son advertidos tanto por los osmorreceptores como por los baroreceptores. Los osmorreceptores son sensores especializados que detectan incluso variaciones pequeñas en la osmolalidad de los líquidos y causan cambios en la sed y en la diuresis a través de los riñones. 2. Por ejemplo, cuando aumenta la osmolalidad plasmática, se activa el estímulo de la sed y aumenta el consumo de agua, aunque se desconoce el mecanismo celular exacto. 3. Además, se estimula el hipotálamo para que secrete vasopresina, la cual aumenta la reabsorción de agua por parte de los riñones. En conjunto, estos dos mecanismos normalizan la osmolalidad del plasma. Los baroreceptores modulan también el volumen en respuesta a cambios en la presión y el volumen circulante mediante sensores de presión especializados que están situados en el callado aórtico y los senos carotídeos. 4. Las respuestas baroreceptoras son tanto neurales, a través de las ramas simpática y parasimpática, como hormonales, que comprenden renina-angiotensina, aldosterona, péptido auricular natriurético y prostaglandinas renales. El resultado neto de las alteraciones en la excreción renal de sodio y de la reabsorción de agua libre es el restablecimiento del volumen normal. Cambios de la concentración. Los cambios del sodio sérico son inversamente proporcionales al agua corporal total. Por lo tanto, las anomalías en esta se reflejan como anomalías en la concentración de sodio sérico. Hiponatremia. La concentración sérica de sodio disminuye cuando hay exceso de agua extracelular en relación con este ion. El volumen extracelular puede ser alto, normal o bajo, Fic 3A3. En casi todos los enfermos con hiponatremia, la concentración de sodio disminuye como consecuencia del agotamiento o la dilución del mismo. 5. La hiponatremia dilucional suele resultar de un exceso de agua extracelular y, por lo tanto, se acompaña de un estado del volumen extracelular alto. El consumo excesivo de agua o el exceso yatrógeno por administración intravenosa de agua libre pueden causar hiponatremia. Los pacientes posoperados son en particular propensos a secretar más hormona antidiurética, ADH, la cual aumenta la reabsorción de agua libre proveniente de los riñones, situación que causa expansión del volumen e hiponatremia. Por lo general, este hecho se autolimita, ya que tanto la hiponatremia como la expansión de volumen disminuyen la secreción de ADH. Además, diversos medicamentos tienen la capacidad de retener agua y ocasionar hiponatremia, como los antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos, así como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las personas de edad avanzada son en especial susceptibles a hiponatremia inducida por fármacos. Los signos físicos de sobrecarga de volumen no se presentan, mientras que la valoración de laboratorio revela hemodilución. La hiponatremia por agotamiento resulta de menor consumo de sodio o de aumento de la pérdida de líquidos que contienen sodio. Es común encontrar un déficit de volumen extracelular concomitante. Entre las causas se encuentran disminución en el consumo de sodio, como en una dieta baja en sodio, o la alimentación entérica, que casi siempre es baja en sodio, las pérdidas gastrointestinales, vómito, aspiración nasogástrica prolongada o diarrea, y pérdidas renales, diuréticos o una nefropatía primaria. También es posible observar hiponatremia cuando hay exceso de soluto en relación con el agua libre, como con la hiperglucemia, sin tratamiento o al administrar manitol. La glucosa ejerce una fuerza osmótica en el espacio extracelular y origina un desplazamiento del agua desde el espacio intracelular hasta el extracelular. Por lo tanto, es posible observar hiponatremia cuando la presión osmótica efectiva del espacio extracelular es normal o incluso alta. Cuando se valora la hiponatremia en presencia de hiperglucemia, es necesario calcular la concentración corregida de sodio como sigue. Por cada L00 mg/100 ml de incremento de la glucosa plasmática por arriba del valor normal debe disminuir el sodio plasmático L, 6 mg/L. Finalmente, los aumentos extremos de lípidos y proteínas en plasma pueden causar pseudohiponatremia, ya que no existe una disminución verdadera del sodio extracelular en relación con el agua. Los signos y síntomas de hiponatremia, cuadro 3A4, dependen del grado de esta última y de la rapidez con que ocurrió. Las manifestaciones clínicas tienen principalmente su causa en el SNC y se relacionan con intoxicación celular hídrica y los incrementos concurrentes de la presión intracraneal. La insuficiencia renal oligúrica también puede ser una complicación temprana en caso de hiponatremia grave. Una revisión sistemática de la causa de la hiponatremia debe revelar el origen en cada caso particular. Las causas hiperosmolares deben ser fáciles de descartar, incluyen hiperglucemia, infusión de manitol y pseudohiponatremia. A continuación se valoran las causas de hiponatremia por deficiencia y por dilución. En ausencia de insuficiencia renal, la deficiencia se acompaña de
Concentraciones bajas de sodio urinario, 20 mg/L, mientras que en la pérdida renal de sodio se encuentran concentraciones altas de sodio urinario, 20 mg/L. Las causas de hiponatremia por dilución se relacionan con circulación hipervolémica. Cuando hay hiponatremia y el estado del volumen es normal, entonces se valora la presencia de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hipernatremia. Esta alteración resulta de una pérdida de agua libre o por un aumento del sodio en casos en los que hay exceso de agua. Igual que en la hiponatremia, puede acompañarse de un volumen extracelular alto, normal o bajo, FIC 3:3. La hipernatremia hipervolémica suele deberse a la administración diatrógena de líquidos que contienen sodio, incluso bicarbonato de sodio, o un exceso de mineralocorticoides, como se observa en el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing y la hiperplasia suprarre. NAL congénita. Las características son sodio en orina, 20 mg/L y osmolaridad urinaria, 300 mol/L. La hipernatremia normovolémica se relaciona con causas renales, diabetes insípida, diuréticos. 3. Nefropatía, o extrarrenales, gastrointestinales o piel, de pérdida de agua, aunque las mismas condiciones pueden dar como resultado hipernatremia hipovolémica. Cuando hay hipovolemia, la concentración urinaria de sodio es 20 mg/L y la osmolaridad de la orina es 300 a 400 mol/L. Las pérdidas extrarrenales de agua pueden ser secundarias a eliminaciones gastrointestinales de líquidos, por ejemplo, en la diarrea, o por la piel, como en la fiebre o las traqueotomías. Además, la tirotoxicosis genera pérdida de agua igual que el uso de soluciones hipertónicas de glucosa para diálisis peritoneal. En la pérdida extrarrenal de agua, la concentración urinaria de sodio es 15 mg/L y la osmolaridad de la orina es a 400 mol/L. La hipernatremia sintomática solo se presenta en pacientes con deterioro de la sed o acceso restringido a líquidos, porque la sed aumenta el consumo de agua. Los síntomas se presentan hasta que la concentración sérica de sodio excede los L60 mg/L, pero una vez que se presentan, es alta la morbilidad y la mortalidad. Como los síntomas se relacionan con la hiperosmolaridad, predominan los efectos en el SNC, cuadro 3-4. El agua pasa del espacio intracelular al extracelular en respuesta a un espacio extracelular hiperosmolar, lo que da por resultado deshidratación celular. Esta situación origina tracción en los vasos cerebrales y da lugar a hemorragia subaracnoidea. Los síntomas del SNC pueden variar desde inquietud e irritabilidad hasta convulsiones, coma y muerte. Puede haber los signos clásicos de hipernatremia hipovolémica, taquicardia, ortostasis e hipotensión, así como mucosas secas y viscosas. Cambios en la composición, causas y diagnóstico. Anomalías del potasio. El consumo alimentario promedio de potasio es casi 50 a 100 mg/día, el cual, en ausencia de hipopotasemia, se excreta sobre todo por la orina. Los límites del potasio extracelular son estrechos, principalmente por excreción renal del mismo, la cual puede variar de 10 a 700 mg/día. Aunque solo 2% del potasio total del cuerpo, 4.5 mg/L por 14 L igual a 63 mg, se encuentra en el espacio extracelular. Esta cantidad pequeña es decisiva para las funciones cardíaca y neuromuscular, por consiguiente, incluso los cambios mínimos pueden tener efectos importantes en la actividad cardíaca. Diversos factores, como estrés quirúrgico, lesiones, acidosis y catabolismo ístico, influyen en la distribución intracelular y la extracelular de potasio. Hiperpotasemia. Se define como una concentración sérica de potasio mayor de los límites normales de 3.5 a 5.0 mg/L. Se debe a un consumo excesivo de potasio, aumento de la liberación del potasio de las células o deterioro de la excreción renal, cuadro 3 a 5. 6. El incremento del consumo se puede deber a complementos orales o intravenosos, así como a transfusiones sanguíneas. La hemólisis, rhabdomiólisis y lesiones por aplastamiento pueden alterar las membranas celulares y liberar potasio hacia el líquido extracelular. La acidosis y un incremento rápido de la osmolalidad extracelular por hiperglucemia o administración de manitol aumentan la concentración sérica de potasio, ocasionando el desplazamiento de iones potasio al espacio extracelular. 7. Dado que 98% del potasio total del cuerpo es intracelular, la salida mínima del potasio intracelular causa incremento importante en el potasio extracelular. Diversos medicamentos contribuyen a hiperpotasemia, en particular cuando existe insuficiencia renal, y entre ellos están los diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antiinflamatorios no esteroideos. La espironolactona y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina interfieren con la actividad de la aldosterona, inhibiendo el mecanismo renal normal de excreción de potasio. La insuficiencia renal aguda y crónica también altera la excreción de potasio. Los síntomas de hiperpotasemia son sobre todo gastrointestinales, neuromusculares y cardiovasculares, cuadro 3 a 6. Entre los síntomas gastrointestinales están náusea, vómito, cólicos intestinales y diarrea. Los síntomas neuromusculares comprenden desde debilidad a parálisis ascendente hasta insuficiencia respiratoria. Las manifestaciones cardiovasculares varían de cambios en el electrocardiograma, ECG, a arritmias y paro cardíacos. Las alteraciones en el ECG que se podrían observar en la hiperpotasemia son ondas T combinadas, cambio temprano, ampliación del complejo QRS, onda P aplanada, intervalo PR prolongado, bloqueo de primer grado, formación de ondas senoidales y fibrilación ventricular. Hipopotasemia. Esta alteración es mucho más común que la hiperpotasemia en el paciente quirúrgico. Las causas pueden ser consumo inadecuado, excreción renal excesiva, pérdida de potasio en secreciones patológicas del tubo digestivo, como en el caso de la diarrea, fístulas, vómito, o gasto nasogástrico alto, o desplazamiento intracelular como se observa en la alcalosis metabólica o en el tratamiento con insulina, cuadro 3 a 5. La modificación del potasio relacionado con alcalosis se calcula con la fórmula siguiente.
Disminución del potasio de 0.3 mg/L por cada 0.1 de incremento del pH sobre los valores normales. Además, ciertos fármacos, como anfotericina, aminoglucósidos, cisplatino e ifosfamida que inducen reducción de magnesio causan pérdida renal de potasio. 8,9 Cuando la deficiencia de potasio se debe a disminución de magnesio, L0 es difícil restituir el potasio a menos que se corrija primero la hipomagnesemia. Los síntomas de hipopotasemia, cuadro 3 a 6, igual que los de hiperpotasemia, se deben principalmente a causas gastrointestinales, neuromusculares y cardíacas, y pueden abarcar ileo, estreñimiento, debilidad, fatiga, disminución de reflejos tendinosos, parálisis y paro cardíaco. En el caso de disminución del líquido extracelular, es posible que al principio los síntomas estén ocultos y que se empeoren después por una mayor dilución durante la restitución de volumen. Las alteraciones en el ECG que hacen pensar en hipopotasemia son ondas U, aplanamiento de la onda T, cambios en el segmento ST y arritmias, en especial si el paciente recibe digitálicos. Anomalías del calcio. La mayor parte del calcio en el cuerpo se encuentra en la matriz ósea y solo menos de L% está contenido en el líquido extracelular. El calcio sérico se distribuye en tres formas, unido a proteínas, 40%, unido con fosfato y otros aniones, L0%, y ionizado, 50%. Esta última fracción es la que determina la estabilidad neuromuscular y es susceptible de valorarse directamente. Al medir la concentración sérica total de calcio, es necesario considerar la concentración de albúmina. Ajustar el calcio sérico total reduciendo 0.8 mg/100 ml por cada 1 g/100 ml de disminución de la albúmina. A diferencia de los cambios en la albúmina, las modificaciones del pH afectarán la concentración de calcio ionizado. La acidosis disminuye la unión a proteínas y por consiguiente incrementa la fracción ionizada de calcio. El consumo diario de calcio es L a 3 g/día. La mayor parte se excreta por vía intestinal y la excreción urinaria es relativamente baja. El equilibrio corporal total de calcio está bajo un control hormonal complejo, pero los trastornos en el metabolismo son relativamente prolongados y son menos importantes en el paciente quirúrgico agudo. Sin embargo, muchas veces es preciso poner atención en el papel crítico del calcio ionizado en la función neuromuscular. Hipercalcemia. Se define como un valor sérico de calcio mayor de los límites normales de 8.5 a 10.5 mg/L, o un incremento de la concentración del calcio ionizado por arriba de 4.2 a 4.8 mg/100 ml. El hiperparatiroidismo primario en pacientes ambulatorios y las afecciones malignas, metástasis óseas o secreción de proteína relacionada con la hormona paratiroidea, en enfermos hospitalizados causan la mayor parte de los casos de hipercalcemia sintomática. 11 Entre los síntomas de hipercalcemia, cuadro 3 a 6, que varían con la gravedad, se encuentran las alteraciones neurológicas, debilidad y dolor musculoesqueléticos, disfunción renal y síntomas gastrointestinales de náusea, vómito y dolor abdominal. También se presentan síntomas cardíacos, como hipertensión, arritmias cardíacas y empeoramiento de la intoxicación por digitálicos. Las alteraciones en el ECG por hipercalcemia son acortamiento del intervalo QT, intervalos PR y QRS prolongados, aumento del voltaje de QRS, aplanamiento y ensanchamiento de la onda T, bloqueo auriculoventricular, que puede avanzar hasta bloqueo cardíaco completo y paro cardíaco. Hipocalcemia. Esta alteración se define como una concentración sérica de calcio 8.5 mg/L o una disminución del valor del calcio ionizado 4.2 mg/100 ml. Las causas de hipocalcemia pueden ser pancreatitis, infecciones masivas de tejido blando como fascitis necrosante, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas y de intestino delgado, hipoparatiroidismo, síndrome de choque tóxico, anomalías en las concentraciones de magnesio y síndrome de lisis tumoral. Por otro lado, es común la hipocalcemia pasajera después de extirpar un adenoma paratiroideo cuando hay atrofia de las glándulas restantes y remineralización ósea ávida, y algunas veces requiere suplementos de calcio con dosis altas. 12 Además, neoplasias en las que hay un incremento de la actividad osteoclástica, como los cánceres de mama y de próstata, pueden originar hipocalcemia porque aumenta la formación ósea. 13 La precipitación de calcio con año. Nesorgánicos es también una causa de hipocalcemia, como la que se observa en la hiperfosfatemia por síndrome de lisis tumoral o rhabdomiólisis. Es posible que en la pancreatitis haya fijación de calcio por quelación con ácidos grasos libres. La transfusión sanguínea masiva con unión a citrato es otro mecanismo. 14,15 Rara vez se presenta hipocalcemia solo por disminución del consumo, ya que la resorción ósea suele conservar las concentraciones normales por periodos prolongados. La hipocalcemia asintomática puede ocurrir cuando la hipoproteinemia produce concentraciones normales de calcio ionizado. En cambio, es posible que haya síntomas con concentraciones séricas normales de calcio en caso de alcalosis, la cual disminuye el calcio ionizado. En general, no hay síntomas neuromusculares ni cardíacos hasta que la fracción ionizada cae por debajo de 2.5 mg/100 ml, cuadro 3 a 6. Las manifestaciones clínicas incluyen parestesias en cara y extremidades, calambres musculares, espasmo carpopedálico, estridor, tetania y convulsio. NES. Los pacientes muestran hiperreflexia y signos de Chvostek. Presencia de espasmo al golpear el nervio facial y de trouseo positivos, espasmo por la aplicación de presión en los nervios y vasos de la extremidad superior, como con el manguito del esfigmomanómetro. La hipocalcemia también puede acompañarse de disminución de la contractilidad del corazón e insuficiencia cardíaca y de las alteraciones del ECG siguientes, intervalo QT prolongado, inversión de la onda T, bloqueos cardíacos, fibrilación ventricular. Anomalías del fósforo. El fósforo es el principal anión divalente intracelular y abunda en células metabólicamente activas.
Este ion mantiene la generación de energía en forma de glucólisis o productos de fosfato con alto contenido de energía, como el trifosfato de adenosina, y su concentración se controla rigurosamente por medio de la excreción renal. Hiperfosfatemia. Las causas de esta alteración pueden ser disminución de la excreción urinaria, incremento del consumo o la movilización endógena de fósforo. Casi todos los casos de hiperfosfatemia se observan en pacientes con deterioro de la función renal. El hipoparatiroidismo o el hipertiroidismo también disminuyen la excreción urinaria de fósforo y, por consiguiente, causan hiperfosfatemia. Es posible observar una mayor liberación de fósforo endógeno relacionado con cualquier condición clínica que dé como resultado destrucción celular, como ocurre en la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tumoral, hemólisis, septicemia, hipotermia grave e hipertermia maligna. La administración excesiva de fosfato por soluciones de hiperalimentación intravenosa o laxantes que contienen fósforo también puede aumentar las concentraciones de fosfato. Casi todos los casos de hiperfosfatemia son asintomáticos, pero la hiperfosfatemia importante prolongada causa complejos metastásicos de calcio y fósforo en tejidos blandos. Hipofosfatemia. Entre las causas de esta se encuentran disminución del consumo de fósforo, desplazamiento intracelular de este elemento o un incremento de la excreción del mismo. La captación gastrointestinal reducida por absorción deficiente o administración de fijadores de fosfato y la disminución del consumo alimentario por desnutrición son causas de hipofosfatemia crónica. La mayor parte de los casos agudos se debe a la movilización intracelular del fósforo, como ocurre en la alcalosis respiratoria, el tratamiento con insulina y los síndromes de realimentación y de hueso hambriento. Por lo regular no se presentan manifestaciones clínicas de hipofosfatemia hasta que la concentración disminuye de manera notable. En general, los síntomas se relacionan con efectos adversos en la disponibilidad de oxígeno que requieren los tejidos y con la disminución de los fosfatos de alta energía. Se manifiestan como disfunción cardíaca o debilidad muscular. Anomalías del magnesio. El magnesio es el cuarto mineral más común del cuerpo y se encuentra fundamentalmente en el compartimiento intracelular, igual que el potasio. Casi la mitad del contenido corporal total de 2000 mEq se incorpora al hueso y se intercambia lentamente. Dado total que existe en el espacio extracelular, un tercio está unido a la albúmina sérica. Por consiguiente, el valor del magnesio plasmático no es un buen indicador de los depósitos corporales totales cuando existe hipoalbuminemia. El magnesio debe restituirse hasta que la concentración se encuentra en el límite superior normal. El consumo dietético normal es alrededor de 20 mEq/día todos los días y se excreta en las heces y la orina. Los riñones tienen una capacidad notable para conservar el magnesio, con excreción renal L mEq/día durante la deficiencia de magnesio. Hipermagnesemia. La hipermagnesemia es poco común, pero puede encontrarse en la insuficiencia renal grave y en presencia de cambios paralelos en la excreción de potasio. Los antiácidos y laxantes con magnesio pueden producir niveles tóxicos en pacientes con insuficiencia renal. La hipermagnesemia sintomática puede encontrarse en caso de consumo excesivo junto con nutrición parenteral total o, en pocos casos, con el traumatismo masivo, lesión térmica y acidosis grave. La exploración física, cuadro 3 a 6, muestra náusea y vómito, disfunción neuromuscular con debilidad, letargo e hiporreflexia y alteración en la conducción cardíaca que causa hipotensión y paro. Los cambios ECG son similares a los que se observan en la hiperpotasemia, incluyen aumento del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS y elevación de ondas T. Hipomagnesemia. La disminución de magnesio es un problema común en pacientes hospitalizados, en particular en los pacientes de cuidados intensivos. L6. El riñón es el que se encarga principalmente de la homeostasis del magnesio a través de la regulación mediante receptores de calcio/magnesio en las células tubulares renales que detectan la concentración sérica de magnesio. 17. La hipomagnesemia puede ser resultado de alteraciones en el consumo, excreción renal o pérdidas patológicas. El consumo deficiente ocurre en caso de inanición, alcoholismo, tratamiento prolongado con soluciones intravenosas y nutrición parenteral total con complementación inadecuada de magnesio. Las pérdidas se observan en caso de aumento en la excreción renal por abuso alcohólico, uso de diuréticos, administración de anfotericina B e hiperaldosteronismo primario, así como por pérdidas gastrointestinales causadas por diarrea, absorción deficiente y pancreatitis aguda. El ion magnesio es esencial para el funcionamiento adecuado de muchos sistemas enzimáticos. La deficiencia se caracteriza por hiperactividad neuromuscular y del SNC. Los síntomas son similares a los de la deficiencia de calcio, incluyen reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetania y signos de Chvostek y Trout seopositivos, cuadro 3 a 6. Las deficiencias graves pueden causar delirio y convulsiones. También se observan varios cambios ECG que incluyen prolongación de intervalos QT y PR, depresión del segmento ST, aplanamiento o inversión de ondas P, taquicardia ventricular polimorfa en entorchado y arritmias. La hipomagnesemia no solo es importante por sus efectos directos en el sistema nervioso, sino porque también puede producir hipocalcemia e hipopotasemia persistentes. Cuando coexisten hipopotasemia o hipocalcemia con hipomagnesemia, es necesario restituir con prontitud el magnesio a fin de ayudar a restablecer la homeostasis del potasio o del calcio. Equilibrio ácido-básico. Homeostasis ácido-básica. El pH de los líquidos corporales se conserva dentro de límites estrechos a pesar de la capacidad de los riñones para elaborar grandes cantidades de HCO3 y la carga normal considerable de ácidos que se generan, como subproductos del metabolismo. Esta carga ácida endógena se neutraliza en forma eficiente por los sistemas de amortiguación y finalmente se excreta por los pulmones y los riñones. Los amortiguadores importantes incluyen proteínas y fosfatos intracelulares y el sistema extracelular de bicarbonato ácido carbónico. La compensación por alteraciones ácido-básicas es por mecanismos respiratorios, en trastornos metabólicos o metabólicos, en alteraciones respiratorias.
Ciertos quimiorreceptores sensibles al hidrógeno que se encuentran en el cuerpo carotídeo y el tronco encefálico intervienen en los cambios de la ventilación en respuesta a anomalías metabólicas. La acidosis estimula a los quimiorreceptores a fin de que incrementen la ventilación, y la alcalosis disminuye la actividad de dichos quimiorreceptores y, por lo tanto, reduce la ventilación. Los riñones compensan las anomalías respiratorias incrementando o disminuyendo la reabsorción de bicarbonato en la acidosis o alcalosis respiratoria, respectivamente. A diferencia del cambio rápido de la ventilación que ocurre con las anomalías metabólicas, la respuesta compensadora de los riñones ante las alteraciones respiratorias es tardía. La compensación inicia cuando menos 6 horas después y continúa varios días. Debido a este retraso de la respuesta compensadora, las alteraciones respiratorias acidobásicas se clasifican en agudas cuando se presentan antes de la compensación renal, mientras que las crónicas persisten después de la compensación renal. En el cuadro 3 a 7 se proporcionan los cambios compensadores predichos en respuesta a las alteraciones metabólicas o respiratorias, 18 si es mayor la modificación esperada del pH. Entonces se podría presentar una anomalía acidobásica mixta. Cuadro 3 a 8. 4. Alteraciones metabólicas. Acidosis metabólica. Es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o de una mayor pérdida de bicarbonato. Cuadro 3 a 9. El cuerpo responde produciendo amortiguadores, bicarbonato extracelular e intracelular de hueso y músculo, incrementando la ventilación, respiraciones de Kussmaul, aumentando la reabsorción y generación renales de bicarbonato. El riñón incrementa asimismo la secreción de hidrógeno y, por consiguiente, aumenta la excreción urinaria de NH4+, H++ NH3+ igual a NH4+. Al valorar a un paciente que presenta una concentración sérica baja de bicarbonato y acidosis metabólica, es necesario medir primero el desequilibrio aniónico, Ag, ANA-NGAP, un índice de aniones no medidos. Ag igual a Na, Cl más HCO3. El desequilibrio aniónico normal es 12 mol/L y se debe principalmente a la albúmina, de modo que es necesario ajustar el desequilibrio aniónico estimado con respecto a la albúmina. La hipoalbuminemia reduce el desequilibrio aniónico, 19. Ag corregido igual a Ag real, 2.5, 4.5 albúmina. La acidosis metabólica con incremento del Ag ocurre por ingestión exógena de ácidos, etilenglicol, salicilato o metanol, o por producción endógena de ácidos. Hidroxibutirato y acetoacetato en la cetoacidosis. Lactato en la acidosis láctica. Ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Una de las causas más comunes de acidosis metabólica grave en pacientes quirúrgicos es la acidosis láctica. El lactato se produce como un subproducto del riego inadecuado de los tejidos en el estado de choque. El tratamiento consiste en restablecer el riego mediante reanimación de volumen en lugar de intentar corregir la anomalía con bicarbonato exógeno. Con una perfusión adecuada, el ácido láctico se metaboliza por el hígado con rapidez y se normaliza el valor del pH. En los estudios clínicos de la acidosis láctica y la cetoacidosis, la administración de bicarbonato no aminoró la morbilidad ni la mortalidad, ni mejoró la función celular. 20. La administración excesiva de bicarbonato puede originar alcalosis metabólica, que mueve la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, con lo cual interfiere con la descarga de oxígeno en los tejidos y puede acompañarse de arritmias difíciles de tratar. Otra desventaja es que el bicarbonato de sodio, en realidad, exacerba la acidosis intracelular. El bicarbonato administrado tiene la aptitud de combinarse con el exceso de iones hidrógeno para formar ácido carbónico, que a continuación se convierte en CO2 y agua, con lo que se incrementa la presión parcial de CO2, CO2. Esta hipercarbia podría complicar las anomalías de la ventilación en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda subyacente. Este CO2 puede difundirse a las células, pero el bicarbonato permanece afuera de las mismas, lo cual empeora la acidosis intracelular. En la clínica, es posible que la concentración de lactato no sea útil para dirigir la reanimación, aunque es probable que sea mayor en los sobrevivientes que en los pacientes que no sobreviven a lesiones graves. 21. La acidosis metabólica con desequilibrio aniónico normal resulta de la administración de ácido, HCl o NH4+, o una pérdida de bicarbonato de origen gastrointestinal, como diarrea y fístulas. O ureterosigmoidostomía, o por eliminación renal. La pérdida de bicarbonato se acompaña de una ganancia de cloruro y, por consiguiente, no se modifica el desequilibrio aniónico. A fin de establecer si la pérdida de bicarbonato es de causa renal, se mide el NH4+ urinario. Un NH4+ bajo en orina en presencia de acidosis hiperclorémica indica que el sitio de pérdida es el riñón y debe llevarse a cabo una valoración para investigar si existe acidosis tubular renal. Una acidosis tubular renal proximal resulta de una disminución de la reabsorción tubular de HCO3, en tanto que la distal se debe a una menor excreción de ácidos. El inhibidor de anhidrasa carbónica, la acetazolamida, también causa pérdida de bicarbonato por los riñones. Alcalosis metabólica. El equilibrio ácido-básico normal evita el desarrollo de alcalosis metabólica a menos que haya un incremento de la producción de bicarbonato o un deterioro en la excreción renal del mismo, cuadro 3 a 10. La alcalosis metabólica es resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y empeora con la disminución de potasio. Casi todos los pacientes presentan también hipopotasemia porque los iones de potasio extracelular se intercambian con los iones de hidrógeno intracelulares y permiten que los iones hidrógeno amortigüen el exceso de bicarbonato. La alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica puede ocurrir por pérdida aislada del contenido gástrico en lactantes con estenosis pilórica o en adultos con enfermedad ulcerosa duodenal.
Diferencia del vómito relacionado con un píloro abierto, que permite una pérdida de secreciones gástricas, así como pancreáticas. Biliares e intestinales, el vómito que se presenta cuando hay una obstrucción pilórica solo causa pérdida de líquido gástrico, que tiene un alto contenido en cloruro e hidrógeno y, por consiguiente, causa alcalosis hipoclorémica. Al inicio es alta la concentración urinaria de bicarbonato para compensar la alcalosis. La reabsorción del ion hidrógeno se presenta también con la excreción concurrente del ion potasio. Como respuesta a la deficiencia de volumen concurrente, la reabsorción de sodio mediada por aldosterona aumenta la excreción de potasio. La hipopotasemia resultante origina excreción de iones hidrógeno en presencia de alcalosis, una aciduria paradójica. El tratamiento consiste en restituir el déficit de volumen con solución salina isotónica y potasio una vez que se asegura una diuresis adecuada. Alteraciones respiratorias. En circunstancias normales, se conserva firmemente la CO2 sanguínea mediante la ventilación alveolar, controlada por los centros respiratorios en la protuberancia y en el bulbo. Acidosis respiratoria. Este trastorno se asocia con retención de CO2 secundaria a disminución en la ventilación alveolar. Las causas principales se mencionan en el cuadro 3 a 11. Debido a que la compensación es sobre todo renal, tiene una respuesta tardía. El tratamiento de la acidosis renal entonces se dirige a la causa subyacente. También se inician medidas para asegurar una ventilación adecuada. Esto podría implicar expansión del volumen iniciada por el paciente mediante la presión positiva en la vía respiratoria de doble nivel sin penetración corporal, o podría meritar intubación endotraqueal para aumentar la ventilación por minuto. En la forma crónica de acidosis respiratoria, la presión parcial de CO2 arterial permanece elevada y la concentración de bicarbonato aumenta despacio conforme se presenta compensación renal. Alcalosis respiratoria. En el paciente quirúrgico, casi todos los casos de alcalosis respiratoria son de naturaleza aguda y secunda ríos a hiperventilación alveolar. Las causas incluyen dolor, ansiedad y trastornos neurológicos, incluidos lesión del SNC y ventilación asistida. Los fármacos como los salicilatos, la fiebre, la bacteriemia gram negativa, tirotoxicosis e hipoxemia son otras causas posibles. La hipocapnia aguda puede incrementar la captación de potasio y fosfato de las células, con aumento de la unión del calcio con la albúmina. Esto produce hipopotasemia, hipofosfatemia e hipocalcemia sintomáticas, con aparición de arritmias, parestesias, calambres musculares y convulsiones. El tratamiento debe enfocarse en la causa subyacente, pero también es posible que se necesite manejo directo de la hiperventilación mediante ventilación controlada. Tratamiento con líquidos y electrolitos. Soluciones parenterales. En el comercio se encuentran varias soluciones electrolíticas para administración parenteral. En el cuadro 3 a 12 se presentan las más comunes. El tipo de líquido que se administra depende del estado de volumen del paciente y del tipo de anomalía de la concentración o composición existente. Tanto la solución de Ringe con lactato como la solución salina normal se consideran isotónicas y son útiles para restituir pérdidas gastrointestinales y los déficits del volumen extracelular. La de Ringe con lactato es ligeramente hipotónica porque contiene L30-mec de lactato. Se utiliza lactato en lugar de bicarbonato porque es más estable en líquidos intravenosos durante el almacenamiento. Se convierte en bicarbonato en el hígado, después de la administración, incluso cuando existe choque hemorrágico. Pruebas recientes hacen pensar que puede ser perjudicial la reanimación utilizando Ringe con lactato porque esta activa la respuesta inflamatoria e induce apoptosis. El componente causal es el isómero de lactato, que a diferencia del isómero L no es un intermediario normal en el metabolismo de los mamíferos. 22. Sin embargo, los estudios in vivo subsiguientes mostraron niveles mucho menores de apoptosis en el tejido pulmonar y hepático después de la reanimación con cualquiera de las formulaciones de Ringe. 23. El cloruro de sodio es ligeramente hipertónico y contiene L54-mec de sodio equilibrados con L54-mec de cloruro. La concentración alta de cloruro impone una carga importante de este ion a los riñones y podría provocar acidosis metabólica hiperclorémica. Sin embargo, es una solución ideal para corregir los déficits de volumen acompañados de hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Las soluciones de sodio menos concentradas, como el cloruro de sodio al 0.45%, son útiles para restituir pérdidas gastrointestinales en curso y conservar el tratamiento con líquidos en él. Posoperatorio. Esta solución proporciona suficiente agua libre para las pérdidas insensibles y suficiente sodio para ayudar a los riñones a ajustar las concentraciones séricas del mismo. La adición de glucosa al 5%, 50 gramos de glucosa por litro, proporciona 200 cal/L, y la glucosa siempre se añade a soluciones que contienen menos de 0.45% de cloruro de sodio a fin de conservar la osmolalidad y, por lo tanto, evitar la lisis de glóbulos rojos que podría ocurrir con la administración rápida de líquidos hipotónicos. Es útil añadir potasio una vez que se establecen la función renal y la diuresis adecuadas. Líquidos opcionales para reanimación. En el cuadro 3 a 13 se incluyen varias soluciones para expansión de volumen y reanimación, disponibles en la actualidad. 24. Las soluciones salinas hipertónicas, 3.5 y 5%, se utilizan para corregir los déficits graves de sodio y se comentan en otra sección de este capítulo. Suele utilizarse solución salina hipertónica, 7.5%. Como modalidad terapéutica en pacientes con lesiones cerradas de la cabeza. Está demostrado que incrementa la perfusión cerebral y disminuye la presión intracraneal, lo cual, por lo tanto, reduce el edema cerebral. 25. Sin embargo, también es preocupante el incremento de hemorragias, ya que la solución salina hipertónica es un vasodilatador arteriolar. Se realizó un estudio comparativo con 853 pacientes para la reanimación inicial en el sitio de la lesión. Ellos recibieron solución salina hipertónica en comparación con la solución salina hipertónica /diagonal de Strano 70 y en comparación a solución
salina al 0.9%, la mortalidad a los 28 días fue mayor en los grupos que recibieron solución salina hipertónica que en los que recibieron solución salina al 0.9%. 26 también se utilizan coloides en pacientes quirúrgicos. Durante mucho tiempo se ha debatido su eficacia como expansores de volumen en comparación con los cristaloides isotónicos. Debido a su peso molecular, quedan confinados al espacio intravascular y su administración da por resultado una expansión del volumen plasmático más eficaz. Sin embargo, 5. En el choque hemorrágico grave aumenta la permeabilidad de la membrana capilar y permite que los coloides penetren en el espacio intersticial, lo que puede empeorar el edema y deteriorar la oxigenación ística. Aún no se prueba la teoría de que estos agentes de peso molecular alto taponan los escapes capilares que ocurren durante la lesión de órganos mediada por neutrófilos. 27,28 Hay 4 tipos principales de coloides: albúmina, destranos, etalmidón, hidroxietilalmidón y gelatinas, que se describen según su peso y tamaño moleculares en el cuadro 3 a 13. Las soluciones coloidales con partículas de menor tamaño y peso moleculares más bajos tienen un efecto oncótico mayor, pero se conservan en la circulación durante un periodo más corto que los coloides más grandes y de peso molecular más alto. La albúmina, peso molecular 70000, se prepara a partir del plasma de seres humanos procedente de varios donantes que a continuación se esteriliza con calor. Está disponible típicamente en solución al 5%, osmolalidad de 300 mol/L, o al 25%, osmolalidad de 1/500 mol/L. Debido a que proviene de la sangre, puede ocasionar reacciones alérgicas. Está demostrado que la albúmina induce insuficiencia renal y deteriora la función pulmonar cuando se utiliza para reanimación en el choque hemorrágico. 29 Los destranos son polímeros de glucosa elaborados por crecimiento de bacterias en medios de sacarosa y están disponibles en soluciones cuyo peso molecular es de 40,000 o 70,000. Causan una expansión inicial del volumen por su efecto osmótico, pero ocasionan alteraciones en la viscosidad sanguínea. Por estas razones, los destranos se utilizan sobre todo para disminuir la viscosidad sanguínea y no como expansores de volumen. Sin embargo, suelen utilizarse destranos junto con solución salina hipertónica para ayudar a conservar el volumen intravascular. Las soluciones de hidroxietilalmidón son otro grupo de oxigenación ística. Aún no se prueba la teoría de que estos agentes de peso molecular alto taponan los escapes capilares que ocurren durante la lesión de órganos mediada por neutrófilos. 27,28 Hay 4 tipos principales de coloides: albúmina, destranos, etalmidón, hidroxietilalmidón y gelatinas, que se describen según su peso y tamaño moleculares en el cuadro 3 a 13. Las soluciones coloidales con partículas de menor tamaño y peso moleculares más bajos tienen un efecto oncótico mayor, pero se conservan en la circulación durante un periodo más corto que los coloides más grandes y de peso molecular más alto. La albúmina, peso molecular 70000, se prepara a partir del plasma de seres humanos procedente de varios donantes que a continuación se esteriliza con calor. Está disponible típicamente en solución al 5%, osmolalidad de 300 mol/L, o al 25%, osmolalidad de 1/500 mol/L. Debido a que proviene de la sangre, puede ocasionar reacciones alérgicas. Está demostrado que la albúmina induce insuficiencia renal y deteriora la función pulmonar cuando se utiliza para reanimación en el choque hemorrágico. 29 Los destranos son polímeros de glucosa elaborados por crecimiento de bacterias en medios de sacarosa y están disponibles en soluciones cuyo peso molecular es de 40,000 o 70,000. Causan una expansión inicial del volumen por su efecto osmótico, pero ocasionan alteraciones en la viscosidad sanguínea. Por estas razones, los destranos se utilizan sobre todo para disminuir la viscosidad sanguínea y no como expansores de volumen. Sin embargo, suelen utilizarse destranos junto con solución salina hipertónica para ayudar a conservar el volumen intravascular. Las soluciones de hidroxietilalmidón son otro grupo de expansores del plasma y soluciones para restitución del volumen. Los etalmidones se producen por hidrólisis de amilopectina insoluble, seguida de un número variable de sustituciones de grupos carbono por grupos hidroxilo en las moléculas de glucosa. Los pesos moleculares pueden variar desde 1,000 a 3,000,000. El hidroxietilalmidón de peso molecular alto, etalmidón, que se presenta en solución al 6%, es el único hidroxietilalmidón aprobado para uso en Estados Unidos. La administración del hidroxietilalmidón causa trastornos hemostáticos relacionados con la disminución de los factores de von Willebrand y el octavo, C, y su uso se ha relacionado con hemorragia posoperatoria en pacientes cardíacos y de neurocirugía. 30,31 Este almidón también induce disfunción renal en personas en estado de choque séptico y ocasionó un riesgo mucho mayor de mortalidad y daño renal agudo en personas muy graves. 32,33 En la actualidad el hidroxietilalmidón tiene escasa utilidad en la reanimación masiva, por las coagulopatías y acidosis hiperclorémica que ocasiona, por su elevado contenido de cloruro. Este es un hidroxietilalmidón equilibrado, modificado, de peso molecular alto, suspendido en una solución amortiguada con lactato en lugar de solución salina.
Un estudio clínico fase 3 en el que se comparó stent con un hidroxietilalmidón al 6% similar en pacientes sometidos a una intervención abdominal de cirugía mayor no demostró efectos adversos en la coagulación con G-stent además de los efectos conocidos de hemodilución. 34 Aún no se valora el stent en la reanimación masiva y no todos los estudios clínicos muestran resultados consistentes. 35 Las gelatinas son el cuarto grupo de coloides que se elaboran a partir de colágenas bovinas. Los dos tipos principales son gelatina unida a urea y gelatina succinilada, gelatina líquida modificada, gelofusine. Esta última se utiliza en varios países con resultados mixtos. 36 Al igual que otros expansores artificiales del volumen plasmático, se ha demostrado que altera el tiempo de coagulación sanguínea en seres humanos voluntarios. 37. Corrección de anomalías electrolíticas que ponen en peligro la vida. Sodio hipernatremia. El tratamiento de esta por lo regular consiste en corregir el déficit concurrente de agua. En pacientes hipovolémicos es necesario restablecer el volumen con solución salina normal. Una vez que se logra el estado de volumen adecuado, se restituye el déficit de agua con un líquido hipotónico, como destroza al 5% en un cuarto de solución salina normal, o agua administrada por vía intestinal. La fórmula que se utiliza para calcular la cantidad de agua necesaria a fin de corregir la hipernatremia es la siguiente. Decit de agua, L, sodio sérico 140 igual a por 140 TBW. El agua corporal total, TBW, se calcula como 50% de la masa corporal magra en varones y 40% en mujeres. Es necesario ajustar la tasa de administración del líquido a fin de lograr una disminución del sodio sérico no mayor de 1 mEq/H y 12 mEq/día para el tratamiento de la hipernatremia aguda, sintomática. En la hipernatremia crónica es necesario llevar a cabo una corrección incluso más lenta, 0.7 mEq/H, ya que la corrección muy rápida suele originar edema cerebral y herniación. El tipo de líquido depende de la gravedad y facilidad de la corrección. En la mayoría de los enfermos es aceptable la restitución oral o intestinal, o se puede recurrir a la restitución intravenosa con solución salina normal al 0.45 o al 0.22%. Cuando se utiliza solución glucosada al 5% es necesario tener cuidado para evitar una corrección muy rápida. Además, deben llevarse a cabo valoraciones neurológicas y de la concentración sérica de sodio frecuentes. La hipernatremia es menos frecuente que la hiponatremia, pero conlleva un pronóstico peor y es un elemento independiente que anticipa la muerte en caso de enfermedades críticas. 38. Hiponatremia. Casi todos los pacientes con esta alteración pueden tratarse con restricción del agua libre y, si es grave, se administra sodio. En individuos con función renal normal, la hiponatremia sintomática se manifiesta hasta que el valor sérico de sodio es menor o igual que 120 mEq/L. Cuando existen síntomas neurológicos se utiliza solución salina normal al 3% a fin de incrementar el sodio no más de 1 mEq/L/H hasta que la concentración sérica de este sea de 130 mEq/L o mejor en los síntomas neurológicos. La corrección de la hiponatremia asintomática debe incrementar el valor del sodio no más de 0.5 mEq/L hasta un incremento máximo de 12 mEq/L al día, e incluso más lento en la hiponatremia crónica. La corrección rápida de la hiponatremia podría dar lugar a mielinólisis pontina, 39 con convulsiones, debilidad, paresias, movimientos asinéticos y falta de respuesta, y es posible que resulte en daño cerebral permanente y muerte. Pueden ser necesarios estudios seriados de resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. 40. Potasio. Hiperpotasemia. En el cuadro 3 a 14 se proporcionan las opciones terapéuticas para hiperpotasemia sintomática. El objetivo del tratamiento es reducir el potasio total del cuerpo, llevar el potasio extracelular al espacio intracelular y proteger a las células contra los efectos del incremento de potasio. En todos los pacientes es necesario suspender las fuentes exógenas de este ion, sin olvidar los complementos de potasio en líquidos intravenosos y soluciones intestinales y parenterales. El potasio se elimina del cuerpo con una resina de intercambio catiónico, como callejalate, que une potasio en intercambio por sodio. Puede administrarse por vía oral o rectal. Entre las medidas se deben incluir también los intentos para cambiar intracelularmente el potasio con glucosa y bicarbonato. Puede utilizarse albuterol nebulizado, 10 a 20 mg. La glucosa sola causa un aumento de la secreción de insulina, pero en pacientes muy graves es posible amortiguar esta respuesta y, por lo tanto, se recomiendan tanto glucosa como insulina. La administración de callejalate y bicarbonato puede originar sobrecarga circulatoria e hipernatremia, de tal manera que es necesario tener cuidado cuando se administran estos medicamentos en pacientes con función cardíaca débil. Si hay alteraciones en el ECG, debe administrarse, asimismo, cloruro de calcio o gluconato de calcio, 5 a 10 ml de solución al 10%, a fin de contrarrestar los efectos miocárdicos de la hiperpotasemia. La infusión de calcio debe utilizarse con precaución en pacientes que reciben digitálicos porque puede haber intoxicación digitálica. Todas las medidas anteriores son temporales, duran alrededor de 1 a 4H. Cuando fracasan las medidas conservadoras debe considerarse la diálisis. Hipopotasemia. El tratamiento de la hipopotasemia consiste en restituir el potasio, la tasa se determina a partir de los síntomas, cuadro 3 a 15. Es adecuada la restitución por vía oral en la hipopotasemia leve y asintomática. Si se requiere administrar el potasio en forma intravenosa, por lo general se aconsejan no más de 10 mEq/H en un ambiente sin vigilancia. Puede aumentarse esta cantidad a 40 mEq/H cuando se acompaña de vigilancia por medio de ECG, e incluso más en caso de paro cardíaco inminente por una arritmia maligna relacionada con la hipopotasemia.
Cuando coexisten oliguria o deterioro de la función renal, es necesario tener mucha cautela. Calcio hipercalcemia. Se requiere tratamiento cuando este trastorno es sintomático, lo cual sucede si las concentraciones séricas exceden de 12 mg/100 ml. Las concentraciones críticas para el calcio sérico es de 15 mg/100 ml, cuando se presentan síntomas antes pueden progresar rápidamente a la muerte. Mediante el tratamiento inicial se pretende restituir primero el déficit de volumen asociado y luego, inducir una diuresis rápida con solución salina normal. Más adelante en este mismo capítulo se revisa el tratamiento de la hipercalcemia relacionada con neoplasias. Hipocalcemia. La hipocalcemia asintomática se trata con calcio por vía oral o intravenosa, cuadro 3 a 15. La hipocalcemia asintomática aguda debe atenderse con gluconato de calcio al L0% por vía intravenosa, a fin de lograr una concentración sérica de 7 a 9 mg/100 ml. También es necesario corregir los déficits concurrentes de magnesio y potasio y el pH. De hecho, la hipocalcemia es resistente al tratamiento si no se corrige primero la hipomagnesemia. Ya no se recomiendan los complementos rutinarios de calcio en transfusiones sanguíneas masivas, 41. Fósforo. Hiperfosfatemia. Los aglutinantes del fosfato tales como el sucralfato y los antiácidos que contienen aluminio pueden ser utilizados para reducir los niveles de fósforo sérico. Las tabletas de acetato de calcio también son útiles cuando se presenta hipocalcemia al mismo tiempo. La diálisis por lo general se reserva para pacientes con insuficiencia renal. Hipofosfatemia. De acuerdo con el grado de deficiencia y de la tolerancia al uso de complementos por vía oral, varias estrategias de restitución por vía intestinal y parenteral son eficaces para el tratamiento de la hipofosfatemia. Cuadro 3 a 15. Magnesio hipermagnesemia. El tratamiento para este trastorno consiste en medidas para suspender las fuentes exógenas de magnesio, restituir el déficit de volumen y, si existe, corregir la acidosis. A fin de tratar los síntomas agudos, se administra cloruro de calcio, 5 Al 0 ml, para contrarrestar los efectos cardiovasculares. Si persisten las concentraciones elevadas o los síntomas, quizás sea necesaria la hemodiálisis. Hipomagnesemia. La falta de magnesio se corrige por vía oral si es asintomática y leve. En otras circunstancias, está indicada la restitución intravenosa y depende de la gravedad, cuadro 3 a 15, y los síntomas. En quienes existe un déficit grave, 1.0 mg/L, o en pacientes sintomáticos se administran 1 a 2 g de sulfato de magnesio por vía intravenosa durante 15 minutos. Bajo vigilancia electrocardiográfica se pueden administrar durante 2 minutos si es necesario para corregir la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado, arritmia ventricular. Es necesario tener cuidado al administrar grandes cantidades de magnesio, ya que puede haber intoxicación con este elemento. La administración simultánea de gluconato de calcio contrarresta los efectos secundarios adversos de una concentración de magnesio rápidamente creciente y corrige la hipocalcemia, que acompaña con frecuencia a la hipomagnesemia. Tratamiento preoperatorio con líquidos. Es posible que en una persona sana solo se requiera administrar líquidos para sostén antes de la intervención quirúrgica, si es que está indicado el ayuno. Sin embargo, esto no abarca la restitución de un déficit preexistente o de las pérdidas constantes de líquido. Una fórmula que se utiliza con frecuencia para calcular los líquidos de sostén es la siguiente. Para los primeros 0 a 10 kilogramos, para los siguientes 10 a 20 kilogramos. Para un peso a 20 kilogramos. Administrar 100 ml/kg/día. Administrar 50 ml/kg/día adicionales. Administrar 20 ml/kg/día adicionales. Por ejemplo, una mujer de 60 kilogramos recibiría un total de 200-300 mililitros de líquidos todos los días, 1,000 ml para los primeros 10 kilogramos de peso corporal, 10 kilogramos por 100 ml/kg/día, 500 mililitros para los 20 kilogramos de peso corporal siguientes, 10 kilogramos por 50 ml/kg/día, y 800 mililitros para los últimos 40 kilogramos de peso corporal, 40 kilogramos por 20 ml/kg/día. Una estrategia alternativa es reponer las pérdidas de agua diarrías calculadas en orina, heces y pérdidas insensibles con solución salina hipotónica y no con agua sola, lo cual aporta un poco de sodio a los riñones para que ajusten la concentración. Aunque no debe haber indicaciones médicas sistemáticas para líquidos de mantenimiento. Estos dos métodos permiten el uso adecuado de glucosa al 5% en cloruro de sodio al 0.45% a razón de L00 ml/H como tratamiento inicial. Se agrega potasio para los pacientes con función renal normal. Sin embargo, muchos pacientes quirúrgicos tienen anomalías de volumen, electrolíticas, o ambas, relacionadas con su enfermedad quirúrgica. Una parte importante de la valoración y del cuidado preoperatorios es la estimación del estado del volumen y las anomalías electrolíticas preexistentes de un paciente antes de la intervención. Deben considerarse los déficits de volumen en enfermos que presentan pérdidas gastrointestinales obvias, como emesis o diarrea, así como en individuos con consumo deficiente secundario a su enfermedad. Son menos obvias las pérdidas de líquidos que se conocen como pérdidas de líquido extracelular del tercer espacio, o no funcionales, y que se presentan en la obstrucción gastrointestinal, inflamación peritoneal o intestinal, ascitis, lesiones por aplastamiento, quemaduras e infecciones graves del tejido blando como la fascitis necrosante. El diagnóstico del déficit de volumen es obvio.
Todo clínico, cuadro 3 a 2, aunque pueden variar los signos físicos con la cronicidad del déficit. Predominan los signos cardiovasculares de taquicardia y ortostasis con una pérdida aguda del volumen y se acompañan por lo general de oliguria y hemoconcentración. En general, antes de la operación deben corregirse los déficits de volumen agudos lo más pronto posible. Una vez que se diagnostica un déficit de volumen, se inicia la restitución rápida de líquidos, por lo general con una solución cristaloide isotónica, según el perfil particular de electrólitos. Los pacientes con signos cardiovasculares de déficit de volumen deben recibir un bolo de 1 a 2 L de líquido isotónico seguido de una infusión continua. Es imprescindible la vigilancia cercana en este periodo. La reanimación debe guiarse por la atenuación de los signos de déficit de volumen, como el restablecimiento de los signos vitales, la conservación de una diuresis adecuada, medio ALML/H. En un adulto, y la corrección del déficit de base. Los pacientes en quienes no se corrige el déficit de volumen, los que padecen deterioro de la función renal y los enfermos de edad avanzada deben someterse a una vigilancia más intensa en la unidad de cuidados intensivos. En estos pacientes es necesario vigilar la presión venosa central o el gasto cardíaco con un método de penetración corporal desde el principio. Si el déficit de volumen cursa con anomalías electrolíticas sintomáticas, es necesario corregirlas a tal grado que se alivien los síntomas agudos antes de la intervención quirúrgica. En el caso de corregir la hipernatremia grave relacionada con un déficit de volumen, se evita una disminución rápida peligrosa de la osmolaridad extracelular por la infusión de solución glucosada al 5%, por lo que es más seguro corregir el trastorno con lentitud mediante solución salina al 0.45% o incluso ringue con lactato en lugar de glucosa al 5% sola. De esta manera se corrige con seguridad y lentitud la hipernatremia y también el déficit de volumen concurrente. Tratamiento transoperatorio con líquidos. Con la inducción de la anestesia se pierden los mecanismos compensadores y se presenta hipotensión si no se atienden de modo apropiado los déficits de volumen antes de la intervención quirúrgica. Es posible evitar la inestabilidad hemodinámica si se corrigen las pérdidas de líquidos conocidas, se restituyen las pérdidas en curso y se proporciona el tratamiento adecuado con líquidos de sostén en el periodo preoperatorio. Las operaciones abdominales abiertas, además de la pérdida de sangre medida durante el procedimiento, se acompañan de pérdidas extracelulares constantes en forma de edema de la pared intestinal, líquido peritoneal, y edema de la herida durante el procedimiento. Las heridas grandes del tejido blando, las fracturas complejas con lesión concurrente del tejido blando y las quemaduras se relacionan con otras pérdidas al tercer espacio, las cuales deben considerarse en el quirófano. Estas situaciones presentan cambios en la distribución, ya que el volumen funcional del líquido extracelular se reduce, pero el cuerpo no pierde líquidos. Estas pérdidas funcionales se denominan pérdidas parasitarias, secuestro o edema en tercer espacio, ya que el volumen perdido no participa en las funciones normales del líquido extracelular. Hasta la década de 1960, se evitaba el uso de soluciones salinas durante intervenciones quirúrgicas. La solución salina se retenía y se consideraba que era una carga inadecuada para una respuesta fisiológica de intolerancia transoperatoria a la sal. La investigación básica y clínica empezó a cambiar esta idea 42,43 y al final condujo al concepto actual de que la administración de solución salina es necesaria para restaurar las pérdidas obligadas del líquido extracelular mencionadas antes. Aunque no hay una fórmula exacta que pronostique las necesidades transoperatorias de líquidos, la reposición del líquido extracelular durante una operación a menudo requiere 500 a 1000 ml/H de una solución salina balanceada para sostener la homeostasis. No es necesario agregar albúmina u otras soluciones con coloides a los líquidos transoperatorios. La manipulación de las fuerzas oncóticas coloides con la infusión de albúmina durante una cirugía vascular mayor no mostró ventajas para apoyar la función cardíaca ni para evitar la acumulación de agua pulmonar extravascular. 44. Tratamiento posoperatorio con líquidos. El tratamiento posoperatorio con líquidos se basa en el estado del volumen calculado del paciente en el momento y las pérdidas constantes de líquido proyectadas. Es necesario corregir cualquier déficit por pérdidas preoperatorias o transoperatorias e incluir las cantidades necesarias constantes aunadas a los líquidos de sostén. Aunque es difícil cuantificar las pérdidas al tercer espacio, deben incluirse en las estrategias de restitución de líquidos. En el periodo inicial del posoperatorio se administra una solución isotónica. La reanimación se valora según el restablecimiento de valores aceptables de los signos vitales y la diuresis y en casos más complicados, según la corrección de los déficits de base o lactato. Si hay incertidumbre se inserta un catéter venoso central o catéter de Swan-Ganz a fin de ayudar a guiar el tratamiento con líquidos. Luego de las primeras 24 a 48 H se cambian los líquidos a una solución glucosada al 5% en solución salina al 0.45% a la que se añade destroza en pacientes que no toleran la nutrición entérica. Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces se agrega potasio a los líquidos intravenosos. Las prescripciones diarias de líquidos deben iniciar con la valoración del estado de volumen del paciente y la estimación de anomalías electrolíticas. En general, no es necesario revisar las concentraciones de electrólitos en los primeros días de un curso posoperatorio no complicado. No obstante, la diuresis posoperatoria requiere atención para reponer las pérdidas urinarias de potasio. Todas las pérdidas conocidas, incluidas las pérdidas por vómito, succión nasogástrica, drenajes y gasto urinario, así como las pérdidas
Insensibles, se restituyen con la solución parenteral apropiada. Consideraciones especiales en pacientes posoperados. Un trastorno común en el posoperatorio es el exceso de volumen. La administración de líquidos isotónicos mayor que la necesidad real puede dar por resultado una expansión del volumen. La causa podría ser una estimación excesiva de las pérdidas al tercer espacio o gastrointestinales constantes que es difícil cuantificar de manera exacta. El primer signo de sobrecarga de volumen es el aumento de peso. El paciente promedio en el posoperatorio que no recibe apoyo nutricional debe perder alrededor de 0.11 a 0.23 kg/día por el catabolismo. En el cuadro 3 a 12 muestran otros signos de exceso de volumen que también se presentan. El edema periférico no siempre se relaciona con sobrecarga de volumen, ya que puede haber una expansión excesiva de líquido extracelular total acompañada de un déficit de volumen del plasma circulante. Asimismo, se encuentra déficit de volumen en pacientes QI. Antidiurética, SIAD. Este síndrome puede surgir a causa de una lesión en la cabeza o intervención quirúrgica del SNC, pero también se relaciona con fármacos como morfina, sustancias no esteroideas y oxitocina, y varios padecimientos pulmonares y endocrinos, incluido el hipotiroidismo y la deficiencia de glucocorticoides. Además, se observa relacionado con varias neoplasias, en especial, cáncer pulmonar microcítico, pero también en el carcinoma pancreático, timomas y enfermedad de Hodgkin. 45 debe considerarse en pacientes euvolémicos e hiponatrémicos con elevación de las concentraciones de sodio en orina y de la osmolalidad urinaria. Se considera inapropiada la estimulación que debería ejercer la hormona antidiurética, ADH, porque no se debe a estados osmóticos o relacionados con el volumen. Es necesario intentar corregir el problema subyacente, cuando es posible. En 6. 7. Casi todos los enfermos, la restricción de agua libre corrige el problema. El objetivo es lograr un equilibrio hídrico neto, pero evitar el agotamiento de volumen que altera la función renal. También puede utilizarse furosemida para inducir la pérdida de agua libre. Si persiste la hiponatremia, debe intentarse añadir después soluciones isotónicas o hipertónicas. En ocasiones, la administración de una solución salina isotónica empeora el problema si la concentración urinaria de sodio es superior a la del líquido administrado. En tal situación suelen ser útiles los diuréticos de asa porque evitan una concentración mayor de la orina. En estados crónicos de SIAD, cuando es difícil conservar la restricción de líquidos a largo plazo o es ineficaz, se administra demeclociclina y litio para inducir pérdida de agua libre. Diabetes insípida. La diabetes insípida, DI, es un trastorno de la estimulación que ejerce la hormona antidiurética, ADH, y se manifiesta por orina diluida en la hipernatremia. La DI central es el resultado de un defecto en la secreción de ADH, y la dineflógena se debe a una alteración de la respuesta de órgano final a la ADH. La DI central es secundaria con frecuencia a una operación o lesión de la hipófisis, lesión cerrada de la cabeza o encefalopatía anóxica. 46. La dineflógena se relaciona con hipopotasemia, medios de contraste radiológicos y ciertos fármacos, como aminoglucósidos y anfotericina B. En pacientes que pueden ingerir, el estado de volumen suele ser normal, ya que la sed estimula el incremento del consumo. En enfermos incapaces que toleran la vía oral puede haber disminución del volumen. El diagnóstico se confirma comprobando un incremento paradójico de la osmolalidad urinaria en respuesta a un periodo de supresión de agua. Si es leve, lo único que se necesita es agua libre. En los casos más graves se añade vasopresina, cuya dosis usual es de 5 U por vía subcutánea cada 6 a 8 H. Sin embargo, es necesario tener mucho cuidado para evitar un exceso de administración de vasopresina que puede causar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, SIAD. Pérdida cerebral de sal. La pérdida cerebral de sal es un diagnóstico de exclusión que ocurre en pacientes con una lesión cerebral y pérdida renal de sodio y cloruro sin otra causa identificable. 47. La natriuresis en un paciente con un volumen extracelular disminuido es un indicio del posible diagnóstico de pérdida cerebral de sal. Es frecuente observar hiponatremia, pero es inespecífica y ocurre como un acontecimiento secundario, lo que la diferencia del SIAD. Pacientes desnutridos. Síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación es un estado potencialmente letal que puede presentarse con la alimentación rápida y excesiva de pacientes con desnutrición subyacente grave causada por inanición, alcoholismo, apoyo entérico o parenteral tardío, anorexia nerviosa o pérdida masiva de peso en pacientes obesos. 48. Con la realimentación, el cambio en el